Amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie de los desayunos en la mañana con un servidor de ustedes en rtv.org, por si alguna persona esté por ahí. Y gracias a estos desayunos que tienen por objeto tener este viejo programa de la televisión mexicana que es Sopa de Letras con mis amigos de Jalapa en estas épocas. Estamos en la Pinacoteca Diego Rivera en la ciudad de Jalapa y esto me da la oportunidad de, después de saludar a cada uno de ustedes, decirles, díganme todo lo que sepan de Diego Rivera y díganme por favor para ver estos cuadros. Simplemente les voy a decir que en el marco del 25 aniversario del Instituto Veracruzano de la Cultura, el IVEC, se presenta la exposición Diego Rivera, que es un veracruzano por adopción, dice aquí la presentación de esta exposición. La colección Diego Rivera, que es bajo resguardo y custodia del Museo de Arte del Estado de Veracruz en Orizaba, es una de las más valiosas del acervo, es decir, del grupo que se conserva del gobierno del Estado de Veracruz. Se exhibirá durante esta época y apúrense ustedes para venir aquí a la Pinacoteca y conocer estas obras verdaderamente de carácter internacional. El acervo de Diego Rivera consta de 37 piezas que muestran un itinerario de 52 años de trayectoria de arte. La colección data de los primeros años de 1900, cuando el entonces gobernador de Veracruz recibió de Diego Rivera una serie de cuadros porque se le había patrocinado estudios en Europa. Y parecería ser que un poco se ha dicho que la nobleza de Diego Rivera, su integridad, hizo que dice, esto hice y te lo entrego puesto que me mantuviste en Europa. Eso es muy bello, desde luego. Esto confirma pues esa buena voluntad de Diego Rivera, convirtiéndose así en una de las más importantes exposiciones de pintura de caballete que se conocen de este artista mexicano. Entonces, hasta el 8 de julio ustedes podrán ver esta exposición en la Pinacoteca y mil gracias al Instituto Veracruzano de Cultura que nos ha hecho el honor de permitirnos estar aquí. Y ahora díganme algo para complementar, mientras vemos los cuadros, algo de Diego Rivera que todos ustedes conocen y luego ya los presento como conviene. Don Teodoro A. Dehesa, que fue 19 años gobernador del estado de Veracruz, fue el que becó a Diego Rivera para que se fuera a estudiar a Francia. Le dio una beca. Le dio una beca. Y señor licenciado Magno García Marrero, sí, habla. Y entonces él aprovechó perfectamente bien su estancia en Europa y dentro de las obras que realizó, pues aquí en esta exposición se pueden ver algunas de ellas. Es decir, le pagó o le dio dinero a una beca. Claro, claro. Y le dijo, pero tu obra no la das o algo así, ¿no? No, él en retribución. Claro, fue una retribución. Donó obra. No era, me parecería ser que había habido una condición ahí. Y dice, bueno, nosotros te vamos a ayudar, pero tú nos das tus cuadros, ¿no? Dehesa no fue solamente don Teodoro Dehesa, porque bueno, vivir en Francia, tú has vivido en Francia, con una bequita de acá, pues tampoco alcanza. Entonces se juntó la beca del estado de Veracruz y la beca que también le otorgó el gobierno federal, que en aquel tiempo el secretario de Educación era Justo Sierra, y también con eso pues se alcanzó a vivir y a conocer mucho de los pintores europeos. Además, Dehesa es conocido por ser un filántropo en ese sentido y no solo ¿Repite? Un filántropo, amigo de los artistas, no solo mandaba artistas mexicanos a Europa, sino que también traía algunos. Dehesa. Don Teodoro Dehesa. Traía a muchos pintores, por ejemplo, que tenemos también ahí en el colegio preparatorio, una serie de pinturas de gente que vino a pintar aquí a México, retrata varios lugares también de aquí de la región.
y se tiene una gran obra a partir de que de esa no les condicionaba a que les pagaran, ¿eh? En su bonomía, Diego Rivera, yo me imagino que trae él una deuda moral con Veracruz y le regala una serie de obras para que también se expongan aquí. No debemos olvidar que es una época y un grupo de artistas también que por medio de los apoyos económicos que brindaba tanto el gobierno federal como el gobierno del estado, se fueron proyectando. Me quedo pensando en el caso de mi paisano Ernesto El Chango García Cabral, quien tuvo también una amistad con Diego Rivera. Entonces, ¿qué se puede decir también de Diego Rivera? Pues es un tipo visionario, fiel representativo del pensamiento de izquierda, liberal. Un hecho que recuerdo que nunca se me ha olvidado es ese gesto de solidaridad que tienen él y Frida Kahlo, su compañera, para recibir a León Trotsky. Porque la figura de León Trotsky me merece un gran respeto porque lo considero un artífice del Estado, de la instalación del modelo socialista y del Estado soviético. Y entonces cuando es perseguido por las huestes de Stalin, en el que lamentablemente van a llevar su cometido a un fin sangriento y lamentable, pero Diego Rivera y Frida Kahlo le dan cobijo en nuestro país y eso habla bien de su pensamiento de avanzada. Y hay que señalar que el tiempo en el que Diego Rivera se va a Europa era el tiempo en que las vanguardias estaban en su apogeo, ¿no? 1906, 1907 se estaban gestando muchos movimientos, entre ellos el movimiento del surrealismo, y hay que señalar que Diego Rivera no se contagia como otros pintores de su época de ese surrealismo que ya estaba bullendo en la Europa, sí, de alguna manera del posimpresionismo, pero regresa siempre, bueno, al final en su obra tiene diferentes etapas, regresa a un movimiento que después aquí siguieron muchos otros, que fue el muralismo, ¿no? Y la corriente se fue nacionalista. mexicano y regresó mexicano. Y regresó mexicano, sí. Por eso es que se le ha englobado a él en la plástica, con Orozco, con Siqueiros y con otros pintores, y a otros en la música y en otras expresiones artísticas, en un movimiento más amplio que se llama como el nacionalismo estético o nacionalismo artístico. Ninguno de ustedes tiene un mérito como el mío. ¿De haberlo conocido? No lo conocí. Digo porque hace mucho que no la veo, muy amigo de Lupe Rivera. Ah, Lupe Rivera. Conocí a la mamá de Lupe, la señora, no me acuerdo, una señora muy alta, muy bella. Y pero no, hablando de estos temas de pintura, Cuevas, Aceves Navarro, no me acuerdo quién más, y Siqueiros. Se levanta Siqueiros de su silla de anatomías y se levanta y me dice: señor Saldaña, es usted un marrullero. Delante de todo el mundo. Programa en vivo, directamente de todo el mundo, y yo no me quedo más que decirle: gracias, maestro, como siempre, usted siempre atinado y no sé qué. Pero dicho al aire, en aquella época era fuerte. Y no sé qué había yo hecho de ahí, de entorilarle al otro, amarrar navajas, cosa que se hace mucho en la televisión. Y me acuerdo mucho de esta anécdota pictórica, pues, de esto. Pero sí, y ahora sobre Frida Kahlo también se ha hecho y dicho muchísimo, ¿verdad? Sobre su vida, su tragedia, su talento y su reflorecimiento como pintor. Sí, primero tratando de arroparla bajo la sombra de Rivera y después ya por méritos propios. Por méritos propios. Pues así es que es muy noble y grande y poco, es decir, no debe pasar inadvertido el hecho de que Veracruz cuente con una acervo, dice aquí, pero esa colección de cuadros de Diego Rivera que prestigiarían a cualquier pinacoteca del mundo. Acervo y pinacoteca, tenemos que ver lo que significa, y muchas gracias a todos ustedes por estar en nuestro programa. Clemente Landa, mucho gusto, ¿cómo te va? Bien, Jorge, querido profesor. Juanita Robles, muchas gracias, Juanita. Maestra
Olivia Domínguez, ¿cómo está usted? Mucho gusto. Pepe Saidén, mucho gusto. Daniel Méndez Vivanco, Mucho te saludo gusto, con afecto. Gracias, don Jorge, mucho Al gusto. maestro no vino Eliud, don Pepe Saidén, mucho gusto. Solidarios. En todo caso, mi querido Magno García Marrero, Manuel Munguía, mucho gusto. Profesor, muchas gracias. Profesor Armando Ortiz, y ya está. ¿Qué íbamos a decir? Acervo y pinacoteca. Acervo quiere decir montón y se usa ya para hablar de un conjunto, de preferencia un grupo de obras artísticas, así se ha usado más, con V, acervus, porque acervo con B que significa Amargo. ácido, amargo, agrio. Qué curioso. A ver. Acervo, el chico, acervo con B Con chica. B chica es conjunto, grupo, pequeño ¿Tiene que ver universo. con reserva? No. Acervus ya en latín significa montoncito. Es una palabra que siempre ha estado ligada con la palabra cultural, de ahí que se diga Sí. acervo cultural. Por ejemplo. Y el acervo no solo es de bienes, también puede ser de tradiciones, pueden ser algunos otros elementos, por ejemplo la música, algunas tradiciones familiares. Y el acervo de música. También, sí. Con B chica. Objetos, Con V, sí. libros. Y acervo de años. También, sí. Ese es un chingo. Conjunto. Y entonces acervo. Qué dolor tan acervo. Con B. Ese es Con con B. B. Con B labial Con diría. B de ¿no? burro, Pero sin bien. Con agraviar. B A de ver, burro. búscale acervus ahí con B grande. Sí, con B grande. Pero ¿de qué palabra viene? Cherbus, que quiere decir ácido agrio. ¿Sí? Sí. Bueno. Acher, Aque. agrio. No, Acher. Acher, ACC. Acher, agrio. Con doble C. Sí, ácido, sí. Ácido. Y la terminación herbus ya es cualidad de lo que es ácido. ¿Airbus? No. No. Airbus. Ahora, Jorge, te traigo unos ejemplos muy rápidos del uso del acento. Es un dato interesante, son 5 ejemplos muy rápidos del uso del acento para dar a notar la importancia del mismo. Esto lo sacamos del libro y dice así: no es lo mismo decir buque que buqué. Obvio. No es lo mismo decir presidio que presidió. No es lo mismo decir Tomás que Tomás. Decir topo que topó. Inglés a inglés. Unos ejemplos de lo que es porque- el acento, vaya. Así Mendigo que abrevias de mendigo. sacar con tu cosa, tu Pepe. Espérate, antes buque. ¿Ah? Buque es un galicismo, el hecho de decirlo en español. Sí. Pero esas flores, si tú te acercas, tienen un buque. ¿eh? Ah, Sí, en francés es aroma. aroma, sí, eso ¿eh? ¿qué quiere decir. Si fuese un vino, lo que estás tomando con algo, tendría un buque. Buque, sí. Y pinacoteca es como una caja, como un recipiente. Entonces, pinacos, depósito de pinturas, pinacoteca. No tinaco. No. ¿Y el tinaco? Hemeroteca es de periódicos, Biblioteca. de libros. Pero, si teca quiere decir colección. Teque es Teque. caja, originalmente depósito, recipiente. Y entonces donde se guardan, donde se depositan, donde se exhiben, incluso porque botica es la misma raíz, ¿sí? Boteque, un recinto también, Claro, y de botica, sonoteca. los recipientes bellos y antiguos, viejos simplemente, que venían de Austria y de Francia, de la botica, se llaman botámenes. ¿Por Sí, qué? porque de botella. De botella. Son botellas, son recipientes Boti- generalmente de vidrio. Antes, ahora ya los hacen de Porcelana, PET. porcelana son. No, pero Esos que son así, con una cosita aquí que pero se la, tapa. pero la porcelana al final de cuentas es un material vidriado. Bueno. Pero allí es botámenes y está bien. ¿Sí? Y hablando de la pinacoteca, decía también la maestra que muchos en casa tienen algo que le dicen egoteca, en el cual muy Todos sangronamente, cargamos con ella. bueno, el ego lo traemos todos, pero Ahora, ya, si eres político, la tienes mucho más desarrollada. claro. La egoteca. Adelante, maestra, porque tiene que irse. Adelante. Bueno, pues yo quería hablar sobre este recinto. ¿Sobre quién? Sobre este recinto Ah, de pues la muy bien, Pina, adelante. que era antes la Pinacoteca. La pinacoteca que está en los bajos del Parque Juárez, ¿verdad? Así es.
Resulta que este recinto, al que ustedes pueden venir a ver esta maravillosa exposición, era una propiedad pequeña, situada antiguamente en lo que se llamaba la calle del Toronjo. ¿Calle qué? Del Toronjo, enfrente de lo que es hoy Miguel Palacios, hoy, ¿no? O JJ Herrera, perdón. Se llamaba el Toronjo, comenzaba en la esquina. Y había parte de lo que era la capilla de San Antonio. Y luego de la capilla de San Antonio había 6 casitas, 6 propiedades. Bueno, entonces esta propiedad pertenecía a Miguel Palacios, que también era un ilustre jalapeño. Y entonces Miguel Palacios la heredó tuvo sus herederos, 3, quienes a su vez la van a vender a Fernando Fortiles, que era un empresario textilero, en 1888. Después, Fernando muere, le hereda a Federico, que era su sobrino, y quien se la va a vender a otro empresario, también de la industria textilera que había en Jalapa, que es Desiderio Manuel. Y Desiderio Manuel, al morir, la va a vender a un hacendado de Santa Fe, que era Luciano Vargas. Entonces, esta casa, que inicialmente en el siglo XVIII era de un piso, va a ser de 2 pisos. Y sobre este primer piso que estamos viendo, era una casa habitación, pero el segundo piso empezaba a ser un hotel que es el Hotel Juárez, que es en realidad el que se ve si uno va caminando sobre el parque, lo que veía uno era el Hotel Juárez, porque la fachada daba hacia el parque, ¿no? Entonces, todavía yo creo que algunos lo lograron ver, porque esta casa la fue destruida después de 1956. Quiere decir que desde que la adquirió en 1901 Luciano Vargas, la conservó su hijo, Benito Vargas y Camarillo, del cual podríamos hablar en otra ocasión, quién era Benito, y posteriormente la vende al gobierno del Estado en 1956 y destruye esa casa porque ya estaba un poco sentida por el temblor que tuvimos en 1920. Y el Estado la va a conservar solamente el piso de abajo, es decir, destruye el segundo piso, va a conservar este piso, y aquí, ya en los años 70, que es donde yo puedo hablar, en los años 70, uno entraba aquí y aquí estaba un archivo. En la parte, digamos, en que había 2 escaleras, Ahí están. ahí estaba, algunos lo deben de recordar, había un acuario. En la parte superior, ¿ven? Entre las 2 escaleras estaba el acuario. Y pasando el acuario estaba la escalera, que eran 2, les decía, y enseguida estaba la casa. Y sobre de ella, el Hotel Juárez. Entonces el viaducto, esa cosa no existía, pasa no por para donde nada. estaba el acuario. Donde estaba el acuario, exactamente. Entonces, si ustedes ven esa fachada muy bonita con la balaustrada ahí, ese es el Hotel Juárez, donde se hospedaban los que venían a jugar béisbol, muchos. Ahí los concentraban en los peloteros, exactamente. Sí. Entonces, bueno, pues esa es la historia. Bueno, y para dar el cerrojazo, como yo he escuchado, debo decirle a usted que arriba de eso estaba el Hotel Juárez, y no sé, yo lo que veo en mi memoria infantil eran unas escaleras muy mugrosas para bajar al Cine Victoria. Estaban de aquel lado. Sí. Estaban del lado que da hacia el parque. Entonces, ese Victoria era muy concurrido porque también tenía unos billares, ¿no? Ah, y billares, algo así, había billares, Cine Victoria, y arriba, los domingos, era el baile, así se llamaba, no se me tome a mal, de las regatas. Es decir, vamos a regatas. Hay una anécdota, Jorge. Era un baile de tocadiscos, donde pues iba
toda la gente menuda, nosotros estudiantes y muchachas de muy buen ver, pero de escasa economía. Volvemos en un minuto, por favor. ¿Ibas a decir, Pepe? Simple y sencillamente. Bueno, es que sí, efectivamente, estuvo el cine, estuvo el billar, estuvo el hotel y finalmente ahí es donde está el ágora de la ciudad, ahí es donde está actualmente. Y en cuanto al puente que tenemos acá, se hizo en la época de Rafael Murillo Vidal, fue cuando se hace el puente, que es exactamente donde estaba el exconvento de San Francisco. Eso es para dar el... Sí, pero espérate, el puente, tú le llamas puente lo que es el El viaducto, vaya, sí. el túnel ese. No, ya está muy renovado, ¿qué pasó? ¿Y qué sabes del convento de San Francisco? Bueno, el exconvento de San Francisco fue la primera construcción que se hizo en Jalapa, que era de 4 barrios fundadores hacia Jalapa. Llegan los conquistadores precisamente el 18 de agosto de 1519 y emprenden la primera obra fuerte, fue el convento de San Francisco, que a la vez servía de fuerte, de fortaleza, servía de granero, servía de hospital y la parte fundamental pues, era un convento de franciscanos. Llegaron originalmente 7 frailes franciscanos. Fue la primera construcción en la época de la colonia en Jalapa, y de ahí la siguiente fue la iniciación de la iglesia, que lo conocemos hoy como la iglesia catedral, que era dedicada a la Purísima Concepción, y lo que ahora es el Palacio de Gobierno. Ahí se inició como hospital en un principio. Fueron las primeras construcciones que se edificaron en Jalapa, pero la primera fue el hospital, el exconvento San Francisco, que finalmente ahí se funda la escuela preparatoria, por cierto, en 1843, si la memoria no me es infiel, y duró hasta más o menos 1880, que el gobernador Juan de la Luz Enríquez lo ordena demoler para construir en su lugar el Parque Juárez. Ah, bien. Es el micrófono ya. Cronista de la ciudad, para que no te enredes. Bueno, pues ese convento de San Francisco, a mí todavía llegó un padre Navarrete, puede ser, recientemente, que me pedía el apoyo necesario para hacer las investigaciones de los túneles que hay debajo de todo esto, y que él tenía la certeza o conocimiento de los túneles que hay del convento de San Francisco, quiero suponer que hacia la catedral. Quiero suponer. ¿Sabías al revés? De la catedral salía al convento de San Francisco, salía a la iglesia de Santiaguito por Úrsulo Galván y remontaban pasando por debajo de la Prepa Juárez. Ahí la encontraron y lo volvieron a tapar. Y pasando luego por donde está la farmacia del Calvario, y parece ser que tenía una conexión con la cueva de la Orquídea. Era de la época, era una manifestación de la época, que en todas las construcciones de esas épocas eran muy dados a hacer los túneles, porque les servían para muchos fines, les servían para escapes, sobre todo como bancos, porque ahí se guardaban los caudales de las familias pudientes, e inclusive como panteón particular, sí, también, entre muchas otras actividades. La mayor parte de los obispos, en lo que se refiere a la Catedral de Jalapa, y sacerdotes también, están enterrados en un túnel, en un sótano principal que tiene la catedral, que se encuentra más o menos como a la mitad de la catedral. Ahí estuvo Guízar y Valencia, y de ahí se le va a llevar a su actual tumba para su culto, para su visita por parte de la feligresía. Eso ocurre en catedral. Yo recuerdo que hace poco unas amistades me dijeron que habían hablado con el padre Quintín López César para que les autorizara bajar a ese sótano
y poder pues supervisar cómo está esa obra, porque hay tumbas que datan desde hace mucho tiempo y que sería interesante rescatarlas, porque parece que no se encuentran en buen estado. Pero ya no está el padre Quintín, Ya ¿verdad? no, ahora el párroco es Rafael González. Rafael González. Quintín está en Coatepec. En lo que yo puedo enriquecerte el tema es que los que somos aficionados a la historia lo hemos intentado varias veces y nos dan el razonamiento que por razones de seguridad no nos han autorizado, pero sí se avanzaría mucho en la historia de Jalapa y del Estado si nos permitieran examinar esos túneles. Y también se habla que muchos de los deslices de las monjitas de la época del medioevo también ahí están. Ay, Pepe, ¿cómo es? Bueno, lo que hablan las crónicas. Yo te digo lo que ¿Porque hablan las estaba muy crónicas. resbaloso el piso o qué? ¿No estaban enterradas o ahí tenían un lugar de convivencia? Bueno, es que como acertadamente dicen, ahí servía también de panteón. Antiguamente se utilizaba la palabra cementerio y ahí se enterraba pues todo lo que se querían que no se conociera. ¿no? No, es que hay muchos niños enterrados. Eso es muy conocido y se ha descubierto en varios lugares, en todo caso en España es muy común. Cementerio. Nada que ver con semen. Cimiento, no, es con C. Con C, claro. Cimiento donde se pone a reposar algo. Panteón. Todos los dioses, originalmente quiere decir todos los dioses. Panteón es el grupo de dioses de una religión politeísta, obviamente, y después, como los lugares donde se sepultaban los difuntos se consideraron sagrados, entonces decían aquí habitan todos los dioses también, y después pasó a significar lugar o necrópolis, digamos. Camposanto le llamaban. Necrópolis, necros. Ciudad de los difuntos. Y en la época de la Muertos, colonia los se muertos. acostumbraba que fuera el campo santo o panteón, el atrio de las iglesias, afuera de las iglesias, ahí es donde se enterraban, y hasta que afortunadamente con la ley de Juárez, por motivos de higiene, ya se hicieron prácticamente los panteones. Se conservó también luego con el tiempo la palabra panteón, porque también en las tumbas se erigían imágenes y esculturas religiosas, que por cierto también pues yo creo que hay que hacer un llamado para los distintos municipios, los distintos ayuntamientos, que sé que no han conservado en buen estado pues verdaderas joyas arquitectónicas que hay en los panteones y Yo en los quiero cementerios. decirte algo y ojalá y llegue a buenos oídos. La incuria, ¿cómo te voy a decir? El desprecio y la falta de atingencia, ¿cómo te voy a decir? De mesura, de discreción, para que los presidentes municipales quieran a sus pueblos. No hay que confundir querer hacer y consolidar una carrera política y amar al pueblo. Son dos cosas completamente diferentes. Y yo apelo, ¿cómo se dice? Hago un llamado amable, gentil, solícito, sin mala leche, para que los presidentes municipales quieran a sus pueblos, pero no confundir a su pueblo con ellos. Lo que generalmente es trabajar, cabildear, buscar, hacer escritos, oficios, pedir, solicitar, pero para su gloria y jerarquización. No es lo mismo consolidar su carrera política que ver por Juanito y don Güenches y doña Celestina y doña Cristina que viven en un barrio y que están fregados allá porque se les cae el cerro, se inundan, se caen. Y a ellos parecería ser que no les importa la vida de los ciudadanos, del pueblo, de la raza, de la peonada, de los pobres, de la plebe, de lo que sea, sino que les importa sacarse la fotografía, sacar el reportaje, ver la declaración. Yo creo que habría que hacer una reconvención, se dice, convéncete para lo que estás, o presidente municipal, o diputado, A ver, Jorge, que tiene una labor de gestión tan total.
un pensamiento es que abundan los ejemplos de los malos funcionarios y que los ponen, que fueron listos por abusar del erario público cuando es un latrocinio, es un robo al pueblo. Y no se habla de los que actuaron bien. Yo quisiera poner el ejemplo de un político jalapeño. Yo quisiera decirte algo y te voy a interrumpir. Perdón. Es que hacer bien es su obligación, coño. Es que no tienes que hablar bien del que lo haga bien, Pepe, perdóname. No es que quiera yo desbaratar tu acerto, no. Es que justamente él está ahí porque se supone que como cándido, él fue escogido para hacer el bien. Y si lo pusimos ahí mediante nuestro sufragio, es porque consideramos que lo debe hacer bien. El hecho de que uno lo haga bien no significa más que uno cumplió con su deber, y es muy bajo el porcentaje. Sí, pero quisiera ponerte el ejemplo muy rápido porque es interesante. Hubo un jalapeño que llegó a presidente de la República, don Francisco Javier Echeverría, era un hombre de recursos económicos vastos. Sí, pero no saques tu cosa de hace dos siglos. Es el único político que yo conozco que llega con una república quebrada, una hacienda quebrada, y en la historia está él de su peculio, él de sus recursos propios, se los da al Estado y a la Secretaría de Hacienda de entonces le presta. Y gracias a que él presta de su dinero, cosa que no se ha vuelto a ver ejemplos de estos, resurge la hacienda pública y pone otra vez a flote el país. No, perdón, Pepe, pero el que una persona, si tú, por ejemplo, hoy a Bill Gates le dices que integre sus recursos, que son el hombre más rico del mundo, no es comparativamente ni medible lo que tiene un Estado. Esa es la parte que mencionaba precisamente Jorge. El acto político de decir yo voy a donar mi dinero a las causas del país y por eso renace la hacienda pública. Eso no es cierto de ninguna manera. Puede haber que haya voluntades políticas y que haya gente que de verdad, de forma noble lo haga y esté ayudando a las personas. Yo no estoy peleado con eso. Pero decir que por eso renace económicamente un país, no es cierto. Espérate, Clemente, a ver, dime, ¿a qué partido pertenece? ¿De dónde es? Al PRI. ¿Cuándo lo alejaron? Esto fue a mediados del siglo XIX. No, qué chiste. No, pues antes sí. A la derecha. No, si yo te hablaba de ahora, coño. No, hombre, no. Seas con tu batea, ¿cómo va a ser de hace 2 siglos? Claro que había gente honrada. No, y lo hizo de manera noble, pero... En aquel entonces sabía, si es posible que haya tenido buena voluntad y era jalapeño. Ya desde hace... Ocurrió. ¿Cómo se llamaba? Francisco Javier Echeverría. Jalapeño él. Era jalapeño. Pues y fíjate presidente para de la que... República. Aparte de todo eso, un buen gobernante no necesita poner de su bolsa para sacar adelante un buen gobierno. O sea, con que haga como... Con que no robe. Con que no robe y haga a lo que está a gobernar bien, con eso basta. Tan solo en el aspecto cultural. Por ejemplo, cuando hablábamos del cuidado que debe haber hacia los cementerios y sus joyas escultóricas y arquitectónicas. Si nosotros vemos las campañas políticas desde hace un buen tiempo para acá, no hay un proyecto cultural definido que nos presenten como ciudadanos. Si no hay para los vivos, ¿qué va a haber? Querer para el pueblo, Jorge. Oye, por ejemplo, el cementerio de Père Lachaise y el de Montparnasse son joyas nacionales, y el de Père Lachaise se visita como un monumento de arte. Querer al pueblo también Francia. no es traer artistas que salgan en la televisión y ponerle todo el volumen para que sientan que con eso ya le están dando cultura. No, es que sí, es que en Veracruz se ha sustituido la palabra cultura por la palabra espectáculo televisivo. Lo acaba de decir Mario Vargas Llosa en un libro. ¿Qué vino a Jalapa? No, fíjate que acaba de publicar un libro en el que precisamente habla de cómo la cultura se está frivolizando. Vi el artículo genial, ¿verdad? Sí, en el periódico El País. Y el cuadro pero de, es un de libro. derecha, ¿eh? Sí. Pero sí, no, es que habla excepcionalmente paralelo al criterio de esta mesa, según he visto. Dice Es que decir, la de cultura alta es la que se está menospreciando. Sí. Así utiliza la cultura alta. Sí. Él le llama la farandulización de la cultura. Algo así le llama, pero es el hacer que todo lo que sea la farándula
se nos presente como cultura. Di que es farándula. Farándula que tiene relación con el verbo hablar, fadi, que es la palabrería, es la utilización de lo superficial o de la actuación en todo caso, pero ya después adquirió un tono peyorativo porque... Yo le llamaba la chapollización, pero Sí, sí te chapo. porque precisamente el mundillo de los faranduleros se convirtió en algo trivial, en algo Banal. insustancial. Una farándula en una compañía también teatral que andaba representando por los pueblos con comediantes varias. Originalmente quiere decir parlanchín, nada más. Italiano, es un italianismo, Sí. ¿va? Fíjese, don Jorge, que en el cementerio municipal de Huatusco siempre veo que se encuentra descuidada una inscripción que está precisamente a la entrada del panteón, que me gusta mucho y que dice, está atribuida a Ferrando y dice, postraos aquí, la eternidad empieza, Qué buenísimo. que es polvo vil, la muldanal grandeza. ¿Qué es qué? Polvo vil, Repítelo bien claro. postraos, Postraos aquí. la eternidad La empieza, eternidad empieza. que es polvo vil, Que es polvo vil, la muldanal grandeza. la mundanal grandeza. Qué bonito. Eso es de un poema que mi papá lo decía, pero ¿qué no es de José Zorrilla el Quijote? En el Don Juan. Por ahí debe ser. Como en el Teatro Solleiro también de Huatusco, nunca han colocado la inscripción que tenía, que decía, con risa, llanto y artificio, ensalzo la virtud, condeno el vicio. Ah, qué bonito. Adelante, por favor. Muy bien, seguimos en época de electoral y nosotros no se nos permite, se nos ha recomendado y nosotros acatamos con una gran gentileza y además nos hacen un favor extraordinario en no tener que hablar de lo electoral. Y, sí, en serio, francamente, porque es tanto y tan abundante y tanto han abusado de la propaganda en uno o en otro sentido, que en realidad es acatada la determinación de no hacer algo que pueda ser propagandístico, pero atendiendo a las necesidades de nuestro pueblo y fieles a la tesis de que el pueblo no debe perder su idioma y saber lo que habla y lo que dice, nosotros examinamos muchas palabras que se usan en los procesos electorales sin aplicar calificativos para la bondad o no bondad, ni el que se traicione la palabra o no se traicione. Vamos a hablar de la palabra ser fiel a un partido. No, vamos a hablar de lo que es el fiel de la balanza en el hipotético caso. Quiero que sean tan amables en examinar profundamente el contenido del concepto de la palabra y el significado de un debate. Debate es un cotejo de ideas. Originalmente viene de batir, golpear, y de la raíz de significa insistencia, es decir, una acción repetida. Entonces, el debate... ¿Tiene que ver con batir? Sí, batir, golpear, esa raíz que significa confrontar, golpear, azotar, pero pasó de ser la mera guerra o la guerra en sentido físico por el intercambio de ideas que pueden ser opuestas incluso. Debatir. Un ejercicio muy interesante que luego hacemos con los jóvenes para que ellos practiquen formas y argumentos y debatir con inteligencia, no con fuerza, como mencionaba Manuel, es darles un tema, cualquier tema que exista, y ponerles posturas antagónicas. Digamos, él está a favor, yo estoy en contra de tener armas, del aborto, de que nos hablen de cierta manera en el súper, y esa es una forma en la cual podemos encontrar el pensamiento y el conocimiento de cada uno. No estamos a favor o en contra, como usted mencionaba, de alguna postura, sino encontrar cómo es que están debatiendo.
Pero de alguna manera el debate sí implica la fuerza, Jorge. Sí, Porque los argumentos pueden ser muy fuertes y pueden ser irrebatibles, por decir así. ¿Qué es lo irrebatible? Que no puedes oponerle, que no le puedes rebatir, es ponerle en contra otro argumento. En este caso ya no es golpe, sino que es un argumento. ¿La verdad es irrebatible? La verdad sería irrebatible, pero... No para un abogado. No, porque dice el principio, jus semper loquitur. El derecho siempre se debate, se discute. En ¿sí? el terreno del dogma se supone que no, pero ya en el conocimiento filosófico, No, pero tú desde siempre luego hablando que de entra en eso. fantasías. Ahora, Es una teoría neochicaniana. no, si revisamos el punto de vista teológico nos vamos a dar cuenta que en la parte dogmática es donde está fuertemente ligada el asunto de una verdad, por ejemplo, absoluta. Pero ahora bien, yo lo que quería mencionar es que en los que hemos tenido la fortuna de impartir la materia de filosofía, podemos darnos cuenta de cómo para ejercitar a nuestros alumnos en el pensamiento filosófico, el debate es el medio propicio para que se pueda ejercitar dicho pensamiento y los induzcan al conocimiento mismo de la filosofía. Sin embargo, Esto, el debate sí, también, Dani, como permíteme tú mencionas, tantito, hacia Clemente. adelante. Esto en el debate se va a enriquecer porque el joven, el estudiante, va a entrar en el terreno de Sí, lo claro. que es la reflexión crítica, la técnica de la argumentación, etcétera. Ahora, la necedad es el gran alimento de un debate, desde luego. Es que hay unas partes del debate, don Jorge, que así como en los duelos no solo está presente la fuerza, sino también la habilidad, la mentira, el engaño, La falacia. la falacia. Ganar un duelo de poder, de fuerza o con espada no solo era con la habilidad, era también engañando. Había personas que fingían estar heridas y cuando se iban a enfrentar, moles, Mole. toda la fuerza, ¿no? Eso lo hacen en los debates también. Claro. Y si bien Daniel menciona que hay que hacerlo con argumentos, también hay otros debates que se basan, por ejemplo, en apelar a que yo soy débil, a que yo no tengo ese apoyo, a que yo me veo bien y véanme, los voy a gobernar de este tipo, no como aquel. Y se atacan las características, no es la razón, es el ataque directo a algún atributo. Y permite por el método de la contrastación también en este debate, en esta discusión, llevar a lo que es o lo que vienen siendo los juicios objetivos, los juicios de valor. Está bien. Apúntame que diga yo qué cosa es un juicio de valor y piénsenle, porque no lo entiendo yo bien, y es en serio, en serio. Ahora, esto dicho para ti, para que le apuntes como una verdad incontestable, las grandes verdades teológicas, todas son hipotéticas. Mira, se están revolcando. Ahora, espérate, ahora desmiéntemelo. El problema del dogma, Jorge, el problema del dogma es que en muchos casos el dogma se ha tomado como una especie de necedad, como un muro infranqueable del que no pasas porque no pasas. Pero hay verdades que son Es bíblicas acólito, ¿verdad? o verdades religiosas que sí son irrebatibles. No hay una en la que se menciona, por ejemplo, el apóstol Pablo acerca de la veracidad de Dios y señala, sea Dios hallado veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Además, Pablo de Tarso también, ya que cita Armando a Ahí Pablo la de Tarso, mentira es Pablo de Tarso, fíjate. ya que cita Armando a Pablo de Tarso, también, bueno, no debemos olvidar que Pablo de Tarso dice, y es muy claro, de que la verdad está ligada con el asunto de la fe. Y entonces, la fe y la verdad estriban en su creencia absoluta de que sin haber visto se ha creído. Por Eso va diciendo Pero Pablo como de tú Tarso. entiendes, el hecho de decir que la fe y la verdad son la verdad y la fe son uno, una unidad. Eso ya es la definición de la mentira. Pero por lógica. No, es que no puedes decir yo tengo fe y digo que este es un cáliz. Y tú lo tienes que creer porque yo tengo fe y como soy una autoridad celestial digo que es cáliz. No puede ser. Por eso la fe y la verdad
son antagónicas por esencia. No Y la acaso, ciencia, no y acaso también la dijo, ciencia, porque la ciencia tiene una verdad. no acaso No, dijo no, Jesús, no hablamos de ciencia. no ¿eh? acaso dijo Jesucristo también y que es una, pues es una frase que le ha dado la vuelta al mundo de que la verdad nos tiene que hacer libres. Ese es otro boleto. No, para No, nada. pero es como la cultura también. Para nada porque Mira, la es el fe, ejercicio la- del pensamiento, don Jorge. Mira, para nulificar ese apotegma Nosotros no norma, podemos llevar a un pensamiento necesariamente La fe. racional. Para ganar el cielo, tú me dices fe sine opere non valet, y te la valgo. Te la valgo. Pero si me dices la fe me haría libre, ni madre, porque yo puedo tener mucha fe, pero soy esclavo. Soy esclavo de la ignorancia, soy esclavo de las drogas, soy esclavo porque le debo al banco, de los soy prejuicios. esclavo. Pero la frase no es la fe nos hará libre, es la verdad os hará libre, no la fe. ¿eh? No, la verdad nos hará libres. Entonces no la Yo dije fe. la verdad. No es nos la hará fe, libres. entonces no es la fe. No, yo decía que por eso estaba ligado con la verdad, con la Porque, fe. como Ahora, tú confundes la verdad y la fe. no. No. A ver, ahora, que el hecho de que se acepte y se actúe de acuerdo con la fe no quiere decir que se lleve a un terreno de esclavitud y de ignorancia. Sola, sin El duda. mismo Tomás de Aquino y el mismo San Agustín hacían mención de que entrar en el terreno del conocimiento nos puede llevar al terreno de la fe robustecida. Pero Te lo- tampoco te lo, actuar te lo con voy a la decir fe. de otra manera. El entrar al terreno de la ciencia y del conocimiento me puede llevar profundamente, me puede llevar directamente a la pérdida de mi fe. Pero si no ha habido hasta Sí, grandes ese es libros. un riesgo, pero los que superan ese riesgo son los hombres de fe. Yo no lo quiero superar. Y Es que soy hombre de ciencia. Pero nosotros podemos revisar grandes libros, grandes autores que han hablado de cómo la ciencia contribuye al fortalecimiento de la fe. Eso No está tiene claro. por qué llevarnos a los No, prejuicios pero ni a es la que ignorancia. No es cierto. Si tú me dices que, por ejemplo, que una vez que uno sic transit, gloria mundi, vamos a gozar de Dios en el cielo, en un paraíso terrenal donde todos estaremos juntos en un ambiente de paz y de tranquilidad, no es comprobable, científicamente no es aceptable. Por la fe, sí. Dime, contesta lo que te digo. Con la fe, claro. Pero con solo la fe no logro nada, porque científicamente sabemos que la materia se destruye o no se destruye, pero ya no queda constituida como cuerpo y alma. Pero no está dada la última palabra, ¿y acaso no la ciencia también es relativa en el manejo de la También. verdad, de su Ahora, verdad? el hecho Y es de- dogmática Cuando también. un día los científicos de la NASA, de no sé, la Universidad de Veracruz, encuentren que verdaderamente hay un área y un lugar donde todas las almas están disfrutando de Dios, en un lugar que podemos llamarle cielo si gustas, pero cuando hay un testimonio de eso y una computadora de allá nos mande mensajes de que todos están bien, Entonces la fe ya no sería necesaria. Ya no sería necesario. Ya no sería necesaria. No, bueno. Es que estás hablando de una contradicción. La fe es necesaria porque esas cosas todavía no las contemplamos. ya entendí. Ustedes quieren que la fe sustituya a la ciencia. Y a la razón, Recordemos las palabras de Pablo de Tarso cuando dice, con relación a la resurrección de Puedes Jesucristo, citar a si alguien Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Para qué? Vana sería nuestra fe, dice Pablo de Tarso. bueno, si Jesucristo ¿y no a hubiera dónde dejas resucitado. la doctrina del agnosta? Pero, Que a ver. todas las afirmaciones las somete a que deben de ser revisadas y que todas las afirmaciones la expresión correcta es hay que desconfiar de todas las afirmaciones Pero y eso no deben es ser de la sujetas No. Pero me a extraña- valoración. Eso es del extraña. apóstol Pedro que Sí, señaló a sus discípulos que su fe sea probada para que Claro, no cayeran claro. en No, pero la doctrina del Pero agnotismo es es que también del todo apóstol debes de Pedro. ponerlo Además, en desconfianza. pero vaya. además, a ver, Saiden, me extraña que tú hables de esa manera si formas parte de una sociedad secreta, de una agrupación ya lo internacional sacaste. que si en algo se ha caracterizado, y que No, tengo no, grandes no, no, amigos. no, no. Se llama Espera, las chuchas. déjenme hablar. A ver,
que tengo grandes amigos también y que si en algo se caracteriza y que tú mismo lo sabes, es hablar de un plano metafísico, algo que Claro, va claro. más allá de esto. Sí, pero no arrojamos el pensamiento, no somos dogmáticos, ni nos casamos con una sola idea. Eso habría Vamos que a llevar verlo, el eso pensamiento habría que universal. verlo, eso de que, Sí, no, de sí, que no arriba son el dogmáticos, raciocinio y porque arriba habría la- que ver la eso, libertad Deja de el micrófono. pensamiento. ¿Para qué? Como dicen amigos, ¿para qué vamos a debatir si podemos pelearnos? Acaban de ver cómo inician las guerras. Esto es un debate. Este es un debate, digamos, es un ejemplo. debate. Ya ven ustedes a lo que le tiran con un debate. Imagínense 3 personas, Claro. 4, con 4 ideologías, Se puede con 4 decir que mi colores. fe es no tener fe. Yo Sí. tengo fe en que no tenga Hay, fe. hay Sí, algunas postura. visiones, don Jorge, que yo quisiera nada más meter aquí. El conocimiento, el pensamiento y las ideas que todo mundo vamos haciendo conforme vamos creciendo y tenemos en la vida, debemos de darle mérito a cada uno de ellos. El conocimiento o las creencias de fe tienen el mismo peso y el mismo valor que el conocimiento y las creencias científicas. Sin embargo, cuando quieren platicar entre ellas, no tienen el mismo idioma. La fe no tiene razón, es irracional. La ciencia busca ser racional. Racional es que tengamos un set de reglas que se ajustan siempre para el mismo caso. La fe yo las puedo mover y puedo creer en alguien que está clavado en una cruz, en alguien que está sentado gordito, en un elefante de varios brazos, y no tiene nada de malo. Yo puedo creer en eso. La fe no Sin está embargo, reñida. A ver, y la ciencia también busca ser objetiva, mientras que la fe es totalmente subjetiva. Mi sujeto. Lo que yo vea y lo que yo tenga por claro para mí, eso es muy bueno y es muy noble. Y tenemos que fomentarlo porque no solo el pensamiento científico nos da todas las respuestas y no solo el pensamiento de la fe nos da. Lo que estoy diciendo es decir, yo ya no quiero tener fe, porque si ya de por sí soy egoísta, con fe, que es algo de ego, mi ego va a crecer. Si ese es su pensamiento. pero Más. además, don Jorge, a ver, la fe no está reñida con la razón, no acaba hasta de dar una conferencia. A ver, don Jorge, espéreme tantito. No hasta acaba de dar una conferencia hace poco tiempo, don Sergio Obeso Rivera, en la Universidad Pontificia de México, hablando sobre la conciliación entre fe y razón, que le valió que le dieran el grado de doctor honoris causa en la Universidad Eso Pontificia. no avala que Revisemos a tenga San razón. Agustín, revisemos a Tomás de Aquino, que hacen ejercicios y propuestas filosóficas en que la fe y la razón están y pueden ir de Claro, la claro. mano. Ellos tuvieran toda la razón si no existiera el microscopio. Que nadie se quiera erigir en que aquellos son dogmáticos y nosotros no, porque todos los seres humanos agrupados en organizaciones han usado una posición dogmática. Una especie de fe, pero no es lo mismo tener una fe que riña con la ciencia. Yo creo en banderilla, pero eso no me vale gorro, mano. ¿Me entiendes? Es decir, En el siglo XXI no podemos estar sujetos a dogmas, es siglo Bueno, XXI. bueno. Adelante. ¿no? ahorita volvemos. Por favor. Yo no creo en la fe, yo quiero más café. A ver, ya yo está, observo- debate, ya debatimos, ya discutimos. Magno García Yo Marrero. observo que desde la época de Descartes, la ciencia es duda. Es decir, dubito ergo cogito. Hay que dudar para poder explicarse las cosas inmediatamente después. Dudo, luego pienso, pienso, luego existo. Entonces, la fe, en ese sentido, a mí me parece que es contraria a la duda. La fe no admite duda. Simplemente Da por hecho. da por hecho una situación que puede ser verdad o puede ser Y mentira. la acepta. Y la acepta, desde luego. Entonces, ¿en qué época estamos viviendo? Yo creo que estamos viviendo en una época en donde la ciencia está por encima de las creencias anteriores o de la fe. Y es posible que haya quien piense que la fe nunca va a pasar de moda y que siempre va a estar presente.
y que siempre va a ser la solución de todas las cosas. Es el irreductible categórico, el irreductible científico, es decir, hay un momento en donde ya la ciencia no se explica las cosas Y y entra. entonces entra la fe, pero la fe es el irreductible, o es decir, se posiciona después de cuando ya el conocimiento no puede dar No explicación. alcanza. Un comentario, Uy. Jorge. Si nosotros revisamos la obra del filósofo cristiano existencialista Gabriel Marcel, nos vamos a dar cuenta cómo él nos va diciendo que en el siglo XX, en el siglo XXI, el plano espiritual, que es a donde está fuertemente unida también la fe y que es una visión del ser humano, Sí. no se puede negar ni se puede detener. No, pero Permítame, concluyo mi idea. No se puede negar ni no se puede detener. Por tal motivo, lo que, si echamos un vistazo a la historia, la Iglesia Católica y las demás religiones, pero en este caso me quedo pensando en la Iglesia Católica, ha contribuido al terreno de la ciencia. No, No, perdón. Ay, claro que sí, puedo citarles. Para contestarle, No generalice. mira, te oí con toda la atención del mundo. No se puede negar ni detener la fe. Nadie lo quiere, caramba, carajo, iba a decir pero qué bueno que Juanita y mi mamá, su fe era inconmensurable, impenetrable, respetabilísima. Pero que la fe pueda sustituir y niegue la posibilidad de la ciencia, es que la fe riñe evidentemente con verdades científicas, eso desde luego. No, pero en ningún momento, Pero nadie la quiere ni detener ni se negar. ha dicho por parte, al menos de lo que a mí toca, que la fe quiera sustituir a la ciencia. Yo lo que he estado diciendo desde Sí, el te inicio has de mis pasado diciendo intervenciones, eso. no es cierto, Sí. he estado diciendo que no se puede separar fe y verdad, fe y razón, fe y ciencia. Pero claro que son Es dos que, cosas Jorge, separables. vayámonos al origen. Es que creo que tenemos dos definiciones equivocadas. Ustedes creen que la fe es la propensión a creer de manera ilógica en que las cosas se van a llevar a cabo. No. Eso es lo que de alguna manera piensan, que la fe es ilógica, es irrazonable. Es que tú Pero crees la que- definición de fe, según la Biblia, ¿Qué dice? es la expectativa segura de las cosas que se esperan, la demostración evidente de realidades aunque no se contemplan. Y aunque a nosotros nos parece la expresión expectativa segura, digamos, como una contradicción de fe, en la antigüedad la expectativa segura era como una firma de garantía en los contratos, en donde se aseguraba que la persona que firmaba habría de cumplir con ese contrato. Cuando Pero es que ¿quién va a creer en una firma de que va a cumplir algo en México actualmente? No. Cuando mencionas precisamente la expectativa A ver, segura, termina la discusión el joven Manuel. estás hablando que estás en contra de un principio racional en el cual cuando tú planteas una hipótesis no sabes si es cierta o falsa. Ya. Pero la fe no es una hipótesis. Sí, Claro, No, por no eso, es una hipótesis. por eso no es racional. A ver, Entonces, termina. ¿por qué no es una hipótesis si es una expectativa? Porque es una expectativa segura. Cuando nosotros, que la permíteme, cuando Estás nosotros loco. hablamos de la fe, te voy a decir una cosa, la idea que se da en la escritura es como cuando vas subiendo las escaleras, unas escaleras que conoces, cuando las vas subiendo sin mirar las escaleras, sabes que el siguiente escalón está y que el siguiente escalón está y que el siguiente escalón está y puedes subir incluso con los ojos cerrados. Crees, sabes que está ahí y por eso avanzas y sigues avanzando. Todas esas falacias fueron utilizadas desde los primeros padres que llama Daniel de la iglesia, porque trataron de conjuntar el racionalismo de la lógica aristotélica con los asuntos de la creencia. Muy difícil, la escolástica fue precisamente ese intento siempre fallido. Yo lo pongo en el plano más directo. Si todo eso fuera cierto, el mundo sería distinto. Porque hay más creyentes que científicos o sedicentes creyentes. Y si fuera cierto que la fe y que la creencia y que la buena voluntad se están ejerciendo,
Bastaría con Hubiera eso para paz. que el mundo estuviera en paz. No olvidemos a los filósofos, no hay necesidad entonces de también, como lo que está diciendo Manuel, de nada más citar a los filósofos medievales. A ver, vamos con los filósofos modernistas y los filósofos modernistas que Repiten contribuyeron, errores de aquellos. a lo que es el método científico, lo que hoy es el método A ver, científico, dime un tuvieron una filósofo- formación religiosa. Dime un filósofo católico, no hay. Bueno, a ver, vamos a recordar, Dime hay católicos y también cristianos no católicos. Hay católicos, René filósofos. Descartes, Baruch Spinoza, Pero no hay filósofos Luke, que después sean católicos porque dicen, no, soy filósofo o soy católico. Las dos cosas son incompatibles. Hay un lenguaje que supuestamente trata y ha logrado conciliar un poco este pensamiento racional o científico Krauss es un con la fe. filósofo. Y es precisamente Vargas el lugar Llosa. en donde estamos, don Jorge. El arte, supuestamente, es una mezcla precisamente de esas dos ideologías. La fe, el cariño por una visión subjetiva como el arte, que a usted le puede parecer algo bonito y a mí me puede parecer muy feo, que a mí me puede parecer excelente esta pintura de Diego Rivera y venir alguien y decir es que es un dibujo de un niño, que yo no le veo algo. Esa es una visión subjetiva, pero que tiene elementos racionales. Dicen y se supone que hay una anécdota de cuando Diego Rivera estaba pintando los murales, me parece que en la Secretaría de Educación o en Bellas Artes, que junto había un pintor que estaba también pintando una pared de blanco. Entonces que el pintor deja su labor, va a ver a Diego Rivera, le dice, oiga, qué bonito pinta usted, y Diego Rivera se ofende, porque Diego Rivera dice, es que no es posible que aprecies con el arte y las técnicas que yo hago, la obra que estoy realizando, pero que el pintor le dice, es que yo no la estoy apreciando con la técnica, la estoy apreciando con el corazón. Y en ese sentido, están hablando del gusto y el cariño por una arte, por una obra que se tiene ahí. La orden jesuita tiene en sus filas a grandes exponentes que han incursionado y que han sido potencia en distintas disciplinas del saber humano. Claro, pero no de la fe, porque los jesuitas no me van a decir Tienen que toque- formación que- religiosa. ¿qué van a- jesuita, mira, ser un hombre de fe y jesuita es una antinomia. Es ¿cómo se dice? incompatible. Es incompatible. Los jesuitas no tienen fe. Pero tienen lana. Son muy inteligentes. Vamos a ver otra. Son dos niveles diferentes. en Había otra realidad. palabra que era complot, ¿no? Ajá. Vamos a ver la palabra. Bueno, ya hablamos de debate y Ya, debatimos. y debatimos. Bueno, hablamos de complot Hay que hacer y un complot. complotemos. Complot nos llega por el francés y por el provenzal a nosotros, pero en el principio es donde se unen dos ríos. Confluye. Confluere. Sí. Conflu. Complutense es exactamente eso, ahí llegaban dos corrientes. Entonces, quiere decir originalmente nada más unión, pero también es una palabra que adquirió un sentido muy especial para significar unión para propósitos Perversos. nefastos. Y más que unión, Nefastos, intriga. es decir, debate, complot. En francés es complot, así es que la expresión, si alguien dice complot por rancherismo, lo dice Está como francesado. Está francesado. Acuérdate que en Tabasco se quedan muchos franceses. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, complot significa, pues, la unión para delinquir, no. No exactamente Para delinquir, obstaculizar. sino para lograr propósitos aún en contra de los métodos que se juzgarían rectos o lícitos. Podríamos decir que es una conspiración o también para tejer una trama en contra de algo o de alguien. ¿Sí? Sí, es decir, cuando dice, cuando alguien afirma no hay complot, va a decir, oye, aquí vienen de 3 partidos políticos, y digo, no, tú pasas, tú no pasas, tú sí pasas, y dices, no hay complot. Pero si yo con mala leche descalifico a uno, no sale la grabación del otro, la cámara no funcionó, el micrófono se oye con eco, hay que buscar si en ese acto hubo agresión y deseo de degradar. Si hubo agresión y deseo de degradar o algo que parezca una calumnia, hubo complot. Confluyeron, hay voluntades para Confluyeron, ese fin. Llegaron voluntarios. Y así la televisión ha tenido muchos actos de complot.
De Digo, confabulación. confabulación, pero lo digo a través de la historia, no vayan a Como el que pensar. a ti te consta de cuando jalaban los cables para que no saliera el audio. Ah, claro, Es una buena anécdota, ¿no? esos son argumentos de complot. Van a apagar el micro. Bueno, entonces vayamos. La palabra urna existe, hay urna funeraria, ¿verdad? Sí, y originalmente era el cubo con el que se sacaba agua de los pozos. ¿Ah, sí? Esa era la urna original. Después pasó a ser una medida, un recipiente, y ahora es el lugar donde se depositan los votos. Era las urna cenizas. Y las cenizas funeraria, también. Urna funeraria, también le decían urna mortuoria. Bueno, sí, claro. A ver, son sinónimos complot y boicot. Rápidamente dice aquí en el diccionario que en septiembre de 1880, después de varias cosechas malogradas, los campesinos arrendatarios allá en el condado irlandés de Mayo no pudieron pagar las rentas. Entonces, boicot era el apellido sí, Ah, fíjate. insensible, no solo rechazó pagos inferiores, sino que exigió cantidades mayores. Fue cuando entonces que los campesinos, apoyados por la Irish Land League, Liga Irlandesa de Tierras, decidieron comenzar acciones contra el cancerbero del conde. Sirvientes y trabajadores a su servicio fueron obligados a abandonarlo. Parte de sus propiedades destruidas, se le negó la atención en locales y recibió amenazas y desprecio público. El hecho obligó al capitán Boicot a huir a Londres, donde murió tras presenciar que su apellido pasaba tristemente a la historia. Y actualmente, don Jorge, el boicot es la privación de la relación que existe, normalmente comercial, pero en términos electorales o políticos es cuando normalmente los medios de comunicación dicen no voy a cubrir a este candidato o a esta persona porque lo vamos a boicotear la campaña. Claro. Y entonces todos los demás periódicos, televisoras, Se internet, boletina. nos mandan un boletín. No tengo que hablar de él o tengo que hablar en contra. O de cierta manera. En Francia, los zapatos toscos, duros y recios les sabó. Y sabotaje, de ahí Y viene. de ahí viene sabotaje. Sí. Y Les Sabots de Laine es una canción de Yves Montand que la cantaba Georges Brassens. Les Sabots de Laine, la 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 la. Los zapatotes de Elena. Les Sabots. Sí, también fue un fenómeno semejante con ese procedimiento de romper las máquinas. Bueno, y hay un sabor. proceso también que tiene que ver cuando a una persona le da su nombre, linchar, Ah, bueno, ese que era era de un- Charles Lynch, que era un juez de Virginia en Estados Unidos, ejecutar a un preso sin proceso, sin Linchar. alguna intervención se judicial. llamaba Lynch. Lynch y yacer de toma. Ay, Y hay quienes hablan de que era un terrateniente al que le afectaban las peticiones, los ruegos, las demandas de los trabajadores y que con base en su voluntad así terminaban con los que protestaban. Yo también Sin había juicio. oído la versión de alguien que guardaba un poquillo de su... guardar, ¿cómo se llama? Guardar un poco lo que tienes, de tener tus ahorros Ahora en un banco que se llama Merrill Lynch. Entonces el banco te roba los ahorros, pregúntenme, y una vez que te roba los ahorros es linchar de Merrill Lynch. Es que sería Merrill Si quieren Ching. escribírselo de parte, díganselo de mi parte, hijos de Sería Merrill Ching, porque te Merrill ching. Ching, qué ching. Y hubo otro. Volvemos en un minuto, ¿eh? Gracias, muy amable Jarocho Style Café, que está en la mezzanine de la Pinacoteca Diego Rivera. Muchas gracias, queridos amigos de Jarocho Style, son ustedes muy amables y muy gentiles de habernos ofrecido sus atenciones aquí. El Hotel Jalapa de Victoria 163, teléfono 818-2222, gracias. La Escuela de Computación ABC Computación y desde luego la florería, detalles de mi querida amiga Ana María Bordonay Burillo Vidal, número 710. Y nuestro agradecimiento a la Pinacoteca de Diego Rivera y que desde luego tiene esta
exposición de los cuadros de Diego Rivera. Justamente nos dice un poco, aunque por el tiempo ya nos llegó, tuvimos el gusto de presentarlo ya y haber hablado de ella, pero maestro Julio César Martínez, licenciado en Antropología Social, en Historia del Arte y Literatura Mexicana, él diseñó el catálogo y conoce de esta exposición. Adelante, maestro, ¿qué nos cuenta de esta exposición? Dígale usted para que lo sepa nuestro público. Pues bueno, primero es importante y qué bueno que está aquí de nueva cuenta esta exposición. La obra de Diego Rivera, que está aquí reunida, tiene diferentes matices. Va desde la obra que podríamos considerar como obra de arte con una gran trascendencia estética, hasta lo que son apuntes, esbozos, que no son obras de arte. Eso habría que advertir al público, porque muchas veces la gente considera que como se trata de un dibujo de un artista afamado, ya son obras de arte. No es así. Aquí tenemos obra de diferentes formatos, diferentes temas. Por ejemplo, La mulata en la ofrenda. Ese es un espléndido cuadro. Bellísimo, sí. Sí. Y por otro lado tenemos apuntes, esbozos, que son desde apuntes que van desde el grafito hasta esbozos acuarelados. Pero en muchos se ve, aunque sea un cuadro pequeño, la mano artística. Bueno, ya la mano diestra de Diego Rivera, creo que nace con él desde pequeño, y aquí hay una cronología pictórica que bien merecería la pena. Yo me disculpo por llegar tarde, pero sí merecería, sobre todo en el programa de ustedes que se ve, tiene público, para tener una sesión amplia e ir enfocando cada uno de estos cuadros que merece la pena un análisis. Yo el texto que escribí para el catálogo le titulé Viaje real e imaginario, porque precisamente Diego Rivera es uno de los creadores de lo que después se llamó Escuela Mexicana de Pintura y está considerado a nivel mundial internacional como una de las vanguardias más importantes. Curiosamente, las vanguardias, como todos sabemos, nacen en Europa, pero en México, la Escuela Mexicana de Pintura, junto con el movimiento estridentista, que también tenemos aquí mucho material, del cual he escrito también bastante, podríamos ser temas que tocáramos, ¿no? De hecho, Diego Rivera para 1925-26 estuvo en contacto directo con los estridentistas en Jalapa. Y fue becado por Teodoro Dehesa. Sí, hay una anécdota ahí. La anécdota es que Diego Rivera era un joven de 22 años y le pidió a Teodoro Dehesa que lo apoyara. Y Teodoro Dehesa le dijo, te voy a poner un reto, pon una exposición de paisaje. Si vendes un cuadro, te voy a becar. Diego Rivera vendió todos. ¿Vendió todos? Todos. Y lo becó, por supuesto. No claro, es cierto que le pidió, te voy a mandar, pero me mandas tus cuadros, ¿no, verdad? No, él le compró, sin decirle, él contribuyó. O sea, era nada más para ver la voluntad. Yo creo que es muy importante. No es suficiente el talento, se requiere la voluntad de crear, la voluntad de forma. Porque conocemos, yo como maestro de artes, siempre me encuentro con alumnos muy talentosos, pero pues en la actualidad con mucha falta de ánimo, de entusiasmo. Y yo se los digo, si ustedes tienen talento, estén o no en la escuela, pero si hay voluntad de crear, voluntad de forma, lo van a hacer, ¿no? Bien, maestro. Y Diego Rivera creo que es el gran ejemplo de esa voluntad de crear. Y claro, y siempre él estuvo trabajando desde pequeño hasta el último momento de su vida, estuvo produciendo. Yo siempre me alegro, para terminar, me alegro mucho de que ellos no cumplieran con lo que decían en sus manifiestos. Ellos decían, muera el cuadro burgués, ¿verdad? Muera el cuadro de Caballete, pero ellos seguían pintando. Digo, qué bueno que nada más lo decían de manera panfletaria. De pinceles para afuera. Panfletaria, ¿no? Porque en la realidad siguieron pintando toda esta maravilla que aquí tenemos. Y que esto sirva de ejemplo para las nuevas generaciones, porque yo jamás pensé decir esto que estoy diciendo hoy,
pero sí porque el reto que tenemos frente a la televisión, a la internet y a todos esos medios es muy fuerte, es definitivo. Y entonces aquí el solo hecho de que la gente nosotros también entre aquí es bastante importante. Pues, el reto que tenemos frente a la televisión es muy grande, digo, nosotros también. Claro, porque ustedes es uno de los pocos programas culturales que hay. Gracias, señor. Maestro, ¿usted dónde enseña? Pues, perdone la brutalidad de la pregunta. En la Facultad de Artes, aquí en la Universidad Veracruzana, y al mismo tiempo he sido editor de revistas, suplementos culturales, aquí con Armando, ¿verdad? Con el maestro también. Bien, señor. Hemos estado en contacto por muchos años y he publicado algunos libros. ¿Ya dijiste tu verso? No, pues faltan 2 minutos para el verso de Magno. Y Juanito tampoco dijo palabras. Qué barbaridad, hombre, qué mal ando. Maestro, muchas gracias, maestro Julio César Martínez. Le damos salida aquí a las expresiones de mi querido maestro, que son 3 minutos de su apreciación poética. Venga. Yo escribí una nota que se llama Pido mano, con relación a una noticia que leí ayer en el internet. Se hizo Alejandra Guzmán 2 glúteos artificiales, quedándole desiguales por su arrebatado afán. Esto así no me van, le reclamó al cirujano, que con la jeringa en mano había hecho las cosas mal, quiero un cuerpo escultural que se le vea mucho más sano. Claro. Sí, claro, porque el médico, algo frustrado, volvió a empezar el trabajo. Póngaseme boca abajo, le ordenó muy enfadado, y no lo mueva, carajo, que ya no quiero más quejas, que son nalgas y no cejas, que esas se van como sea y hacen bonita a la fea, aunque queden disparejas. Pero le volvió a fallar el implante reclamado. Es que está tan testereado que no se deja arreglar. Debían lo mejor donar a un hospital de trasplantes. Habremos solicitantes que pidamos en buen plan las que Alejandra Guzmán sintiera insignificantes. Ajá. Juanita, 2 palabras por ahí. A ver, Juanita, ¿cuál trae? Píquele, por favor, píquele. ¿Qué palabras tan vulgares uso, verdad? Quiere decir, adelante. Bueno, esto se llama el rebozo. ¿El qué? El rebozo. El rebozo es un chale escurridizo cuya docilidad confianzuda le da el aspecto de usado desde antes de venderse. Debajo del rebozo se oculta la cabeza, la camisa de 2 semanas, la falta de abrigo para el cuello, la del corsé, la del corpiño y la de las mangas. Oculta las líneas del talle, obliga al espectador a prescindir de todo examen. No es una pieza que viste, sino una funda que impide que se vea. Sirve de sombrero, de abrigo, de paraguas. Si llueve, la propietaria se cubre la cabeza, no para no mojarse, sino para aprovechar el agua filtrada. Si hace frío, el rebozo tapa la nariz, no para abrigarse, sino para hacerse la ilusión de que se defiende del frío respirando su propio aliento. Si hace calor, cae de la cabeza y de la barbilla. Si se trabaja, no se dejan caer las puntas. Si se recibe una declaración amorosa, el rebozo se lleva a la boca con la mano. Esta es la mímica obligada del pudor. Si se roba algo, se esconde debajo del rebozo. Si se tiene un niño, el rebozo es cuna, vehículo y abrigo, venda, hamaca, regazo y piombo. La seducción amorosa se pone en práctica tirando del rebozo, y cuando se le quiere hacer un mal atroz a una mujer, se le priva del rebozo, que equivale a arrancarle la coleta a un chino.
Si se le quiere hacer un gran obsequio, pues se le regala un rebozo. Y cuando en la abundancia esa misma mujer quiere emplear en algo su dinero, ella compra un rebozo más caro que el que usa. Muchas señoras profesan aún tremendo afecto por el rebozo. Surtido el guardarropa con todas las confecciones europeas, se escurre el rebozo con esa flexibilidad perezosa de su tejido liso y acomodaticio. Tapa los broches que faltan, el rasgón del talle, la varilla rota y otras deficiencias. Ahorra sombreros, lazos y muchas cosas costosas. Es, sin embargo, una prenda de exquisita elegancia y da un carácter pintoresco y nacional a la que lo sabe llevar. Muy bien, Juanita. Gracias, señoras y señores. Muy amables. Gracias. En esta FILU, donde evidentemente es una feria de la cultura excepcional de trascendencia internacional que tanto honra a la cultura de Veracruz, tengo muchísimo gusto en presentar al señor licenciado Raúl Arias Lobillo, rector de la Universidad Veracruzana. Raúl, mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Tan amable en estar con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Nos conocemos desde niño. Desde antes que tú me conocieras, como dice la canción. Si me permites, cuento esa anécdota, porque es para mí muy importante, porque además retrata a Jorge como un promotor de la cultura y de las letras. Yo estudiaba la preparatoria o la secundaria, eso sí no recuerdo. Vivía en la calle Milán, esta calle que baja del Mercado Jáuregui hacia Francisco y Madero, y tú viniste a hacer el programa Sopa de Letras y lo transmitiste desde el Teatro del Estado. Sí. Y entonces hiciste una pregunta, leíste un poema de Díaz Mirón y dijiste, a las 10 primeras personas que me llamen y me digan de quién es este poema, se van a hacer acreedores a una colección de libros de la Universidad Veracruzana. Yo en ese momento ni siquiera me imaginaba que pudiese ser universitario, ni siquiera me imaginaba que pudiese ser profesor universitario, mucho menos rector. Y entonces llamé y efectivamente había acertado. Me recibiste y entonces ahí te conocí en persona, porque seguía siempre tu programa. Con el paso de los años ya nos conocimos personalmente y por supuesto que lo tengo que decir siempre, soy un admirador de todo tu trabajo, como muchos en el país. Esta feria, cuéntanos por favor, después de que te agradezca el contar esa anécdota que mucho me jerarquiza, cuéntanos un poco sobre la feria y la universidad en la actualidad. Bueno, finalmente creo que nuestra feria ha encontrado un espacio natural como es esta Casa del Lago. Después de haber cambiado de espacio, empezamos en la USB, que nos quedó pequeña, lo hicimos varios años, nos fuimos ampliando hacia el propio campus, hasta llegar al Museo de Transporte, un espacio también muy amplio, digno, pero la gente no iba, o no iba en las cantidades que nosotros queríamos.
gracias a que finalmente y de manera me parece muy justa, esta Casa del Lago pasó a formar parte del acervo de la Universidad Veracruzana, decidimos que este espacio fuera el espacio natural de la Feria Internacional del Libro Universitario. Y hoy me parece que seguimos creciendo, seguimos ampliando siempre con la perspectiva de que podamos acercar más y más gente a nuestra feria, no solamente a que compre y adquiera libros, sino que asista a un conjunto de eventos que nos enorgullecen. En este año, la Feria del Libro está dedicado en su espacio académico a nuestro lema. Ayer en la inauguración decía que en nuestro caso, parafraseando lo de infancia es destino, lema es destino en el caso de la Universidad Veracruzana. Qué acertado don Manuel Suárez Trujillo, nuestro primer rector, al haber construido un lema que ha sido destino para la Universidad Veracruzana: arte, ciencia, luz. Y es lo que hoy justamente queremos hacer referencia, cómo la Universidad Veracruzana ha buscado el desarrollo de la ciencia, el arte, la filosofía, en beneficio de muchas generaciones de universitarios, y hoy nos sentimos verdaderamente orgullosos de que la Veracruzana tenga una fuerza editorial como pocas universidades de América Latina, y una universidad que no solamente produce libros, produce lectores, y que esa construcción de lectores sea dirigida por Felipe Garrido, Premio Villaurrutia, gran colaborador de la Universidad Veracruzana. Pues nosotros, desde nuestra modestísima tribuna de Sopa de Letras, seguimos, como tú lo sabes, y desde hace tantísimo tiempo ya más, bueno, por cariño a la materia, desde luego, porque eso, si nos hubiera gustado, hiciéramos otra cosa. Pero contra viento y marea hemos estado en muchas circunstancias, desde el canal, bueno, desde la televisión mercantil, el canal 13, y después donde fuimos recogidos en el buen sentido de la palabra, porque decir, ya no tienes dónde pasar, pues ahora estamos aquí y con muchísimo gusto presentando eso. Y tú sabes que ha habido veracruzanos extraordinarios, sin duda, como Francisco Liguori y otros que han pasado por el programa, ahora Manuel Munguía y tantos otros que han dicho hay que leer, y verdaderamente es fundamental. Si ya que tú contaste una anécdota, cuento otra. Era el pueblo de Banderilla, 500 habitantes, y el tabaquero aquel de la fábrica de puros, pues no había prácticamente ni luz, un viejo radio así, RCA Víctor con ojo mágico, claro, que tú no te acuerdas, pero en fin. Sí, ¿cómo no? Bueno, sí, y ahí había eso. Entonces, papá, léeme el libro, siempre y cuando no llores. Y el mocotroco de 5 años, ahí está con el papá leyendo El corazón diario de un niño, y yo emocionado, las lágrimas, no llores porque si no, no te voy a... Y ya seguía leyendo, y yo emocionado con la lectura de aquellas primeros, y luego Julio Verne, y luego el Quijote, y hay que decirle a los jóvenes, finalmente esa infancia, que el hombre es infancia y circunstancia, sí, tiene que tener mucha base fundamental en lo que aquí vemos, que es la lectura, ¿verdad? Así es, Jorge, sin pues, duda. Gracias, rector de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias, felicidades muy cordiales por esta extraordinaria manifestación de la presencia real, auténtica, verdadera y fundamental de nuestro Estado, la cultura. Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en este reportaje especial, muy sencillo y muy simple, que hacemos desde la FILU, esa Feria Internacional del Libro Universitario de Jalapa, y que tanto prestigio internacional, tanto prestigio cultural internacional da, puesto que es una organización organizado por la universidad y que desde luego llega y trasciende las fronteras de México, donde muchos intelectuales del mundo, sabemos, llegan a esta feria. Nosotros muy modestamente hemos querido estar presentes porque el programa Sopa de Letras tiene 22, 24, 26, 28, 30 años, dedicándose modestamente a participar de la inquietud por conocer nuestro idioma, por la lectura, desde luego, y tenemos como
vanidosa gloria el hecho de que grandes intelectuales mexicanos de la palabra, de la oratoria, de la gramática, de la poesía inclusive, han estado en nuestros programas a lo largo del tiempo. Hoy nuestro programa Sopa de Letras se hace en Veracruz y no podría dejar pasar inadvertidamente estas actividades tan nobles y tan grandes, habida cuenta de que los pueblos que pierden su idioma pierden su libertad. Voy a tener mucho gusto de saludar a mi querido amigo Manuel Munguía. Jorge, ¿qué tal? Escritor, maestro de literatura, maestro de etimologías y, en fin, un gran conocedor de la gramática del idioma, escritor que ahora trae su libro y que pues es de la segunda época de Sopa de Letras, ¿verdad? Como dirían los muchachos, es mi segunda temporada. Es tu segunda temporada. Él perteneció a Sopa de Letras allá por 1970, ¿no? 79 a 79 por ahí. Y también saludo y muchas gracias. Saludo con mucho afecto al maestro José Eliud García, maestro en lenguas clásicas, catedrático de la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana. Gracias, José, eres muy amable. Gracias, José. Al licenciado Magno García Marrero, un poeta excepcional, pero que además de ser un poeta extremado, como se decía antes, extremado, es un poeta que cultiva un área excepcional que es el humor. Gracias, mi querido Magno García Marrero. Y saludo con mucho afecto a Armando Ortiz. Armando Ortiz, un literato, escritor, periodista que está con nosotros. Cuéntanos un poquito acerca de una feria de libro. Hay feria de muchas cosas y las ferias en nuestra época han dado en ser ferias donde hay un conglomerado, a cualquier cosa ya se le llama feria cultural, cualquier clase de música. Sin embargo, esta sí viene a definir totalmente lo que es una feria. Adelante, Manuel. Sí, originalmente la feria es un motivo de celebración porque se produce riqueza. Coincide generalmente la feria original con las épocas de la cosecha, de la obtención de frutos, y esto lleva a ciertas etapas de regocijo y de vacancia, dirían los latinistas, porque los días feriados son precisamente ese tipo de días en los que puedes desocuparte o desentenderte un poco de otras actividades. Así es que un día feriado y una feria tienen que ver. Tienen mucho que ver y comenzaron siendo aquellos escaparates en los que se presentaban a los demás los productos que cada quien iba obteniendo, las cosas que cada quien fabricaba, y llegó un momento en que el conocimiento se hizo tan extenso que ya no era tan fácil transmitirlo de boca en boca, sino que se necesitó plasmar en el libro. Y el libro comenzó a ser un personaje dentro de la vida de los pueblos. Entonces, no es nueva la idea de la Feria de los Libros, pero sí se ha hecho necesario en los tiempos recientes insistir en hacerlas específicamente de libros, porque hay medios que nos han obstruido el acercamiento con ellos. Entonces se ha tenido que insistir en la necesidad de volver los ojos a la palabra impresa, porque si nos olvidamos de ella nos vamos a atener demasiado al trabajo de la gráfica que la televisión y ahora internet, la imagen, nos presenta y nos facilita aparentemente la comunicación, pero nos dificulta el desarrollo de capacidades intelectuales. Podríamos pensar, mi querido maestro José Eliud, que el libro está amenazado. Bueno, en cierta medida sí, porque como leer implica trabajo, leer implica razonar tantito, y estamos en un cambio de época muy drástico en donde ya va a ser obsoleto, creo, razonar. Entonces, dirías tú en ese caso, debo de deducir que es más fácil ver y que te digieran todo y, sí, tú ya no tienes que abrir el libro, ver el título, encontrar el hilo de la narración, es decir, es más fácil. Así es. Se busca lo fácil, no lo que acarree realmente un provecho al intelecto. Armando Ortiz. Fíjate, Jorge, que de alguna manera
los que damos clases de literatura nos damos cuenta de cómo los jóvenes han ido perdiendo su habilidad lectora, su habilidad para comprender lo que están leyendo. La televisión le ha quitado mucho a esta sociedad, a esta juventud, y sobre todo le ha quitado el gusto y el sorprendimiento de las letras. Entonces, cada vez que ponemos una lectura, nos damos cuenta que los jóvenes quisieran estar contemplando la mejor ya digerida en una imagen, en una secuencia de escenas, y les cuesta mucho trabajo concentrarse en un párrafo, ya que digamos una página, ya no se les ponen novelas de lecturas, ya se le ponen cuentos de 4 o 5 páginas, porque si no, nadie te cumple con eso. Entonces, estas ferias, por cierto, las ferias del libro, son precisamente para eso, para los muchachos, para que recuperen un poco lo que en algún momento nosotros, que a mí todavía me tocó, tuvimos en la infancia, ¿no? La buena lectura de libros. Y fíjate que hay palabras, a propósito del trabajo que nos corresponde hacer en el programa, que tienen que ver directamente con el libro. Por ejemplo, pensemos en inteligencia. Inteligencia deriva de la capacidad que tienes de sacar entre líneas los mensajes. Interligere viene de eso. De ahí deriva. Yo soy inteligente porque no sabía yo. Y el concepto derivó hasta las especialidades psicológicas como un apartado especial de sus estudios, pero también como esa aptitud que tenemos de descifrar el entorno y de descifrarnos a nosotros mismos a partir de la lectura. Inteligencia, entonces, hay muchas. Yo no sé si haya definiciones o no, pero la posibilidad de resolver problemas, no sé quién dijo eso. Es una de las posibilidades para definir. De enseñarme tú que es leer entre líneas, ¿sí? Por ejemplo. Deducir con novedad. Sí, porque la realidad se te presenta de cierto modo. Y aun cuando no leamos, atención, sí, aun cuando no leamos, podemos interpretar entre los vericuetos de la vida lo que está ocurriendo alrededor de nosotros o con nosotros mismos, máxime si leemos. Sí, claro. Porque como decíamos hace un rato, el libro ha sido el sitio donde se ha estampado el conocimiento, donde se dejó por tradición el conocimiento, entonces era obligado volver a los libros. Claro. Entonces, digamos, si ya sacamos una conclusión que nos sirve como para aprender algo, el hecho de que la inteligencia puede servir para resolver los problemas, es deducir, es leer y descubrir lo oculto, donde aquello que no está manifiesto, digamos, entonces esa posibilidad. Luego, si nosotros leemos, pues esa posibilidad se desarrolla más, ¿sí? Debo entender. Tienes más elementos. Pero ¿verdad? yo te voy a decir una cosa, mi querido Jorge. Yo he oído que la definición de inteligencia, además de lo que ya decías de saber resolver problemas o encontrar un gran número de posibilidades para la solución de ellos, hay una definición que parece mentira, pero es científica. Dice que la inteligencia es lo que miden los test de inteligencia. Así lo definen. No, te lo juro. Te voy a decir, calentura es lo que miden los termómetros cuando estás enfermo. Pues sí, evidentemente, pero eso no define. Y los test de inteligencia servirían para... Nada más que ahí diría el maestro Eliud, se quebranta, se quiebra, se rompe, se incumple la norma básica para la definición. ¿Qué decía Aristóteles? No incluyas lo que vas a lo definido en la definición. No incluyas lo definido en la definición. Lo que quieres definir en el concepto de la definición. Sí. Diciendo y haciéndoles caso a ustedes y haciendo uso de mi escasísima inteligencia, deduzco que los animales tienen inteligencia. Sí. Pero no actúan inteligentemente. Es la diferencia con el humano. ¿Quién sabe? Tienen inteligencia, pero no actúan inteligentemente. Salvo. Hay áreas del conocimiento, hay áreas del quehacer humano donde es muy común no actuar con inteligencia. ¿Quieres que te diga yo? No. Bueno, pero en fin. También hay reyes que no actúan con inteligencia, no nomás los elefantes, por favor. En la escala zoológica está demostrado que un elefante tiene mucha más inteligencia muchas veces. Que muchos monarcas. Muchos monarcas. Te voy a narrar y ojalá podamos poner por ahí
un extraordinario y bellísimo acto de inteligencia cuando mamá elefanta Resucita. pare a su elefantito, y ese elefantito está muerto. Y poco a poco va haciendo que el elefantito cobre vida porque le da vitalidad y movimiento. Sí. Para hacer eso, la elefanta tuvo que tener inteligencia. ¿Sí o no? En cierta medida sí, claro. En cierta medida... Para allá y en eso supera a muchos, bueno, ¿para qué digo? Deputatus, ¿verdad? Pero, bueno, Sí. O sea, diputados. Lo dijo en latín para que no se entendiera. Lo digo en latín para que pareciera grosería, que era lo que quería. ¿Cómo se dice diputado en latín, ya que dijiste tú? Deputatus. No te dije que los ofendieras, te dije que dijeras el concepto, nada más. La idea. Bueno, senator, también hay senator, Sí, ¿verdad? originalmente eran ancianos dedicados a formar un consejo. Claro. Sí. Hoy día hasta los niños son senadores, ahí está el niño verde, muy senador del ecologista. Bueno, es decir, que si se puede deducir algo de lo que acabas de decir, parecería ser que la democracia es un ejercicio del Homo sapiens y que está verde en muchos ángulos, verde en el sentido de no madura. La democracia ha dejado de ser un ejercicio de la inteligencia, ha empezado a ser un ejercicio de los intereses. De la conveniencia. De la conveniencia. Estás hablando de que la corrupción ha invadido un área del actuar humano. Que eso lo estás deduciendo tú. Obvio. Estás leyendo entre líneas. Obvio. Ahora dime que miento. No, ahí está, esa es la cosa. No puedes decir, no me gusta lo que dices, pero el chiste es que diga que... Un poco la razón por la cual estamos aquí. Dinos qué libro has tenido, qué has aportado tú escribiendo, si eres tan amable, Eliud. Bueno, escribí en alguna ocasión el libro que les obsequié justamente a ti. Hice una traducción de Giovanni Pico de la Mirandola, del Renacimiento, sobre una pequeña obra que se llamó Oratio de Hominis Dignitate. ¿Qué quiere decir esto? Lenguaje nuestro. Discurso acerca de la dignidad del hombre. Editado también por la UNAM, concretamente de la Escuela Nacional Preparatoria, 1992. Y es una extraordinaria obra para él, y para creo que aquel que sea amante de la lectura filosófica, porque el contenido de ella es exaltar a la persona humana, sobre todo a través de su libertad. Y clarito, lo vemos allí, ¿verdad? Cómo él hace una especie de... ¿Está aquí tu libro? No, lo tengo en casa. Ajá. No lo traje por el día de hoy. Una especie de, ¿cómo se llama? Parodia, vamos a llamarle así, acerca del Génesis. Entonces, él dice, lo cual en ese momento histórico del que termina prácticamente la época medieval, era una especie de herejía para él, ¿no? Para ellos, perdón, para los demás. Decía que el hombre, cuando fue creado por Dios, pasó lo siguiente, que pasaron 7 días que creó todo, pero 6 días que creó todo, y por último ya había todo repartido, todo dado a cada quien en los términos, en los diferentes medios, ¿verdad?, de la creación, les había dado con qué defenderse, con qué comer, etcétera. Y dice, bueno, pero faltaba alguien que recreara esta grandiosa obra. Entonces, por último, ya pensó en crear al hombre y lo hizo a imagen y semejanza a suya, ¿no? Pero además le dio la libertad también propia de la divinidad. Entonces le dice, te puedes degenerar en las cosas inferiores que son propias de los animales, si quieres, pro ea tu voto, o sea, por tu arbitrio, ¿verdad? Pero también puede ser como Dios si quieres. Y así va diciendo una serie de cuestiones, ¿verdad? Porque en ese momento histórico era la fase última de la época medieval, pero ya la época medieval ya no la de Tomás de Aquino, ¿verdad? En donde el hombre no valía ¿Esa es nada. la materia de tu libro? Así es. Está discutible. Sí, por supuesto. Yo hice la traducción. Es la traducción de Sí, claro. Pico de la Mirándola. ¿Quién fue Pico de la Mirándola? Un joven que existió tendría unos 30 años cuando murió. Por eso me maravilló. Muy bien. Y a los 24 años había escrito ya 900 tesis. Más Fíjate nomás. Bueno,
Mi querido Magno Garcimarrero, tú escribiste un libro muy apreciado y aplaudido, lo traes por ahí si eres tan gentil, Aquí está. que se llama Historia de un billete. Así es, sí. ¿Es de economía? No, es de trampas. ¿De trampas? A ver, cuéntame la historia de un billete. Resulta que en 1949, aquí en la zona de Naulinco, en un lugar que se llama Chiconquiaco, se cayó un avión que traía varios millones de pesos de aquella época, del 49. Entonces, la gente de la zona, de la región, se fue a traer el dinero, se lo carranciaron todo, y lo único que encontraron fueron unos cuantos pesos, ya nada más. Y todo el mundo tiene en la región de Jalapa alguna información relacionada con ese accidente y quienes se hicieron ricos con esos millones de pesos que se cayeron, pero faltaban muchos datos. Faltaban datos de dónde venía el dinero, para dónde iba, quiénes venían en el avión, quiénes se robaron ese dinero, quiénes se mataron unos contra otros por después ganarse de esa lana. Sí, después del accidente. Y bueno, pues también el rescate del dinero y las autoridades que intervinieron. En fin. Magno, pero a sí, ver, escudriñando un poco, dirías tú, el tipo penal, ¿se habrá configurado el delito de robo en realidad? Yo creo que no. No, ¿verdad? No, yo creo que no. Y en el libro ¿Por más qué o no? menos... Porque el delito de robo dice, comete el delito de robo quien se apropia de un bien ajeno sin la voluntad de quien puede disponer legalmente de él. Así es. Ahí Lo que pasó en este caso es que el dinero parece ser que no apareció nunca el dueño ni a dónde iba. Como 25 millones de pesos del que se habló últimamente. De una carretilla se perdieron. Sí, de una que se perdieron de una carretilla, ¿no? Entonces no hay. No, pero sí hay aparece delito el de dueño. despojo. No, tampoco. No despojaron a nadie. No, el que se llevó el dinero no le pertenecía. Era dinero que iba de un banco a otro. Ah, ¿era contra un banco? Sí. Y no hay ningún problema, problema. Ahí opera el... Todos obtuvieron sus 100 años de perdón. Sí, Así totalmente. No, yo creí que era de una persona. No. Alguien así. No, si era de un banco. No, pues hubieras dicho desde antes que estoy ahí, yo preocupado. ¿En qué año fue esto, mi querido Magno? Fue en el año de 1949, un 16 de diciembre. Era dinero que iba a pagarse a trabajadores de Pemex. Allí va la actriz Pavón. No, eso fue un vuelo de Oaxaca a México, donde iba Blanca Estela Pavón con su papá, y se mataron ahí por el Popocatépetl. En este caso fue 3 meses yo me antes. acuerdo de esto, de todas las leyendas que había cuando yo era, pues evidentemente casi un niño, y entonces se rumoraba mucho de que había una gran cantidad de dinero, ¿no? Iba en unas canastas, no tengo la idea. Iba en una valija, en este caso, en el otro no. Dinero en unas talegas de un cuero, una baqueta muy resistente, pero ahí por razones extrañas se desfondó. Sí, se rompió, pues. Porque hubo otra allá en la Huasteca, en esa época también, que cayó y un individuo que fue a cortar coyoles a una palma se la encontró. Entonces fue a mi pueblo donde estaba la pagaduría y dijo, vengo a entregar esto. ¿Qué coyoles? Y un amigo suyo lo esperó allá afuera y le dio 5 pesos. Dice, ¿y eso para qué? Para que te compres un mecate y te ahorques, pendejo, le dijo. No, pero le dieron una planta en Pemex y bueno, lo compensaron, No, fíjate, pero lo que tú estás diciendo es el hecho y corrobora el grado de nuestra degradación. Sí. Valga el oxímoron, la contradicción. ¿Hasta dónde llega nuestra, que a nosotros nos da chiste que le decían, ahórcate por imbécil? Pero es decir, aquí lo que cuenta es el dinero y el poder, no la honestidad. Pero fíjate que si ha leído una novela de Gabriel García Márquez que se llama El coronel no tiene quien le escriba, igual y no regresa el dinero. El coronel
cuando estaba, según García Márquez, cuando estaban las revoluciones en Colombia, el coronel se encuentra con todo el oro de la revolución y va y lo entrega cuando ya nadie se acordaba de ese oro. Y se pasa toda la vida el coronel esperando a que le paguen su pensión, que nunca llegó. Nunca llegó. Nunca llegó.